Escuchen esta cantinflada, mi gente. El Ministerio de Defensa de la República Dominicana, ese que dirige el general Carlos Díaz Morfa, ha anunciado en rueda de prensa y con miembros de la NASA y, por qué no, del Servicio de Inteligencia y Tecnología de la República Dominicana, en una visita especial que le hizo la dominicana Scarlyn Hernández a dicho ministro. En este encuentro se ha dado a conocer la siguiente información. República Dominicana tendrá agencia espacial y lanzará un satélite. ¿Ustedes están escuchando? Un país llevándoselo el mismo demonio. Y en el Ministerio de Defensa hablando de lo irrealizable por el momento. ¿Por qué digo irrealizable? Porque República Dominicana, el gobierno dominicano, no tiene los fondos para llevar a cabo este tipo de agencia espacial y por sobre todo el lanzamiento de un satélite. ¿Y con qué fines será creada esta institución? Nos vamos a dedicar ahora al estudio del universo, que no lo veo mal, pero aquí hay otras prioridades de por Dios. ¿Por qué aquí no se piensa en que hay una parte de la población muy importante que perdieron sus empleos en la pandemia y que todavía no lo han podido recuperar? Y que mucho menos están recibiendo un subsidio por parte del gobierno, violentando lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República, que cuando una persona no tiene un empleo, el Estado, el gobierno tiene que garantizarle mínimamente un subsidio. Pero el gobierno de Luis Abinader no hace nada de eso. Se cepilla diariamente la Constitución de la República y ese importante documento que firmó República Dominicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué digo que aquí hay que priorizar otras cosas y no estas estupideces que se están conociendo en el Ministerio de Defensa? De que creación de agencia espacial y lanzamiento de satélite en un pueblo pobre, donde aquí hay gente que no consigue las tres calientes, probablemente esté consiguiendo solo una, porque no tienen un puesto de trabajo fijo, porque no tienen un empleo. Y producto del chiripeo y de la búsqueda y las cosas, pues consiguen unos chelitos y solamente llevan una. Aquí hay mucha gente que le está pasando muy mal. Entonces, estamos decidiendo priorizar otras cosas que no le producen ningún beneficio y que obliga al gobierno a desatender las necesidades que tienen los dominicanos. Primero a lo primero. Y esta charlatanería. Aquí hay que priorizar en que la gente, lo que no tienen, hay que garantizarle qué comer. Hay que garantizarle ropa, hay que garantizarle un techo, hay que garantizarle salud, educación, entre otras cosas, para que el ser humano crezca, se desarrolle. Pero oigan lo que está tratando el Ministerio de Defensa de la gestión del presidente Luis Abinader. De agencia espacial y lanzamiento de satélite. Pero es que no han visto la cara de idiota, de por Dios. Dedíquense a otras cosas productivas, que eso es lo que el país necesita en este momento. Que se dediquen a cosas que puedan mejorar la vida de los dominicanos y dominicanas. ¿Usted cree que República Dominicana, país que no tiene los suficientes recursos ni siquiera para armar un presupuesto, puede estar hablando de estos temas? De crear agencia espacial y lanzar satélite al espacio. Oye, ustedes saben el dinero que cuesta eso. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? ¿Se va a seguir cogiendo dinero prestado a la banca internacional, como se hace para armar los presupuestos todos los años? Entonces, hablando de agencia espacial, pero qué cantinflada, qué absurdo. No digo que en el futuro no se haga, pero aquí hay cosas que hay que priorizar. Primero, los dominicanos que no tienen nada, hay que garantizarle su mínimo vital. Hay que garantizarle que coman. Hay que garantizarle que tengan un techo, salud, educación, entre otras cosas. ¿Cómo estamos pensando en estas cosas absurdas? Yo me imagino cuando los rusos, los franceses, los norteamericanos y otras naciones desarrolladas ven este tipo de noticias.
República Dominicana, un país llevándoselo el mismo demonio. Aquí hay más de 300.000 personas que perdieron sus empleos en la pandemia y todavía no han podido conseguir un empleo. A casi 2 años de la bendita pandemia esta del COVID-19. ¿Usted cree que eso es posible que esté pasando en la República Dominicana? Y un gobierno crispado, un gobierno en defensa de lo suyo y de su grupo, de quienes los llevaron al poder. Pero no estamos pensando en lo de abajo, pero mucho menos estamos pensando en el costo de los productos de la canasta familiar, de lo básico, de la comida. Porque primero a lo primero hay que pensar en qué comer. Si una persona no tiene con qué comer, este país, este gobierno, no le sirve para nada. Y aquí se incumplen las leyes, se incumplen los tratados. ¿Por qué no se cumple primero con eso? Vamos al grano, vamos a donde tenemos que ir, suave, lento, tranquilo, pero sin olvidarnos de los que más necesitan, que son los pobres, los que no tienen absolutamente nada, los olvidados por este gobierno indolente y por otros también, porque es una cadena. De manera que resulta irritante cómo instituciones se dedican a hablar de lo absurdo y no a planificar cosas que le convengan al pueblo dominicano. Ave María Purísima, gran poder de Dios. Pero cuántos payasos, cuántos inútiles tiene este país. Dios mío, ¿a qué es que van a las instituciones públicas? ¿A qué? ¿Cuántos temas absurdos en un país con tantas necesidades? Un país con tantos problemas económicos. Un país con un déficit en todo el sentido de la palabra. Aquí hace falta esto, aquello, lo otro. Aquí se incumple todo. Aquí no se cumple con lo que se planifica. Aquí solamente se vive de la bulla, del trinconeo, de la pasarela, del bultaje, de que hay novela, hay juego de pelota, hay aquello, hay lo otro, pero no se habla de lo necesario, de lo vital, de lo fundamental, que es lo que necesitan los dominicanos y dominicanas para seguir viviendo. Hasta que no lleguemos ahí, hasta que no bajemos donde esa gente, hasta que el gobierno no vaya en rescate de esa gente, ¿cómo ustedes creen que este país va a progresar? ¿Va a vivir siempre en la miseria, en el subdesarrollo como está, estancada por más de 500 años? Un país saqueado, golpeado por un grupo de ladrones. ¿Usted cree que eso es posible, que siga pasando? Agencia espacial y lanzamiento de satélite. Vea qué estupidez, Dios mío. Hasta un próximo encuentro.